Ustedes no saben lo costoso que es para mí exponer en ese momento. Tengo que un poco luchar con mi debilidad, que es que soy bastante flojo en cuanto a las emociones. Son parte de mí y tengo que lograr dominarlas, ¿no? No sé por qué el Señor me hizo así. Yo me acuerdo, tenía 8 años, estaba en la escuela primaria y entrando al curso una vez, al grado, por un malentendido, una maestra me reta. Y se me hizo un nudo en la garganta que no me pude defender. Y tiempo atrás, cuando recién empezaba a participar en la escuela dominical, tenía que decir un versito para Navidad. Y dije las 2 primeras palabras y me largué a llorar. Así que, vuelvo a decir, no sé por qué, pero estamos acá. Mientras estoy diciendo esto, estoy superando esa situación para poder hablar con ustedes. ¿Me entienden? Es toda una cuestión de psicología mía. Pero ya lo voy superando. Gracias al Señor los he encontrado. Matías decía que es difícil conseguir con quién comulgar cuando encontramos o cuando disfrutamos de este Evangelio de la Gracia. Yo me crié viendo a mi padre pelear con los legalistas, con los formalistas, y después me tocó a mí. Y prácticamente casi siempre en soledad, nunca una congregación que sea celosa de expresar la verdad de la gracia de Dios. Y pensaba para mí si mis hijos sufrirían lo mismo. Creo que Dios los cruzó a ustedes en este camino para que no estemos tan solos. Me siento parte de ustedes porque comparto su grupo, los leo, a veces no alcanzo a compartir, pero sí comparto en leerlos, ¿no es cierto? Así que me siento de ustedes y comparto también el seminario. Y comparto las clases que el hermano saca su saco de pastor y se pone de profesor, y hace una clase muy amena en donde como hermanos en el Señor podemos disfrutar, reafirmar las doctrinas de la gracia. No hay novedades grandes para mí, pero todos los días son nuevas. Todos los días las palabras del Señor son nuevas. Y en eso tenemos que tenerlo en cuenta, porque cada vez que vamos a su palabra, ha de haber para nosotros un alimento nuevo. Con el hermano decía que nosotros compartimos ya viajes y el Señor nos ha preparado quizás compartir algo en lo laboral. Entiendo que sí, si Dios así lo permite, y va a ser para provecho de la familia y también de la familia del Señor, porque hay detrás de todas las intenciones una intención mayor en lo laboral. Yo con él, él trata de ubicarme en algunos gustos de él y yo trato de ubicarlo en algunos gustos.
a él le gusta el rock y yo soy muy formal. Pero no es que desecho el rock, ojo. Voy a aclarar, solo que vengo de ver tantas cosas raras en los púlpitos que uno crea como una resistencia, pero no tiene que ver con la devoción que ustedes hacen, tiene que ver quizás con algunos prejuicios y quizás con otras cosas que tienen que ver con ponerse un escudo y ser un poco celoso en las cosas de Dios. Amo los himnos. Nuestra congregación canta muchos himnos evangélicos, los canta, y cantamos algunos coros con ritmo de rock, pero al que le gusta el rock va a decir, esto no tiene ritmo de rock. Pero lo importante es que nuestra devoción al Señor es sincera, ¿no es cierto? Y que pasa por el filtro de la palabra. No se puede cantar cosas. No se le puede estar, no sé si ustedes me van a entender, no se le puede estar arrebatando al diablo hoy una cosa. Porque y hago referencia a alguna canción que se canta por ahí, para traerla a nosotros. ¿No es cierto? Cuando nos vamos a los extremos, cuando cualquier cosa vale, es cuando comenzamos a ofender al Señor. Pero nosotros hemos sido elegidos para ser santificados, para en esa santidad poder dar gloria a Dios y que nuestra alabanza y nuestra gloria a Dios sea acepta a Él. ¿Entienden? No es solo darle gloria a Dios, sino que esa alabanza y esa gloria Él la acepte. Y será aceptada cuando esa alabanza y esa gloria sea producida por Él, porque no hay nada de nosotros que pueda salir perfecto si no emana de la voluntad de Dios. Entonces, para que llegue a su presencia con absoluta santidad y de su agrado, tiene que venir de Él. Y eso lo sabe el creyente, lo sabe el que pueda acercarse al trono de la gracia con total libertad. Lo siente, lo experimenta. Vamos a tener un bautismo hoy y nosotros recordamos en nuestras mentes, nos vienen aceleradamente recuerdos. Yo a los 17 años acepté al Señor, siendo que vengo de una familia ya de bisabuelos creyentes, pero siempre fui enseñado que el Señor no tiene nietos, ¿no es cierto? Ustedes escucharon esa frase. Así que a los 17 años, en una crisis que yo tuve, que era mía, ni mis padres sabían enterado que la tenía, encontré que tenía que definirme si seguía al Señor o no, o si pretendía seguir distraídos. Y a partir de esos 17, de esa edad, enseguida me decidí a bautizar y el Señor me dio de la necesidad de aprender de su palabra, como le pasa a todos ustedes, entiendo. Cuando conocen y entienden que hay una verdad superior a nuestras propias opiniones, que hay una verdad que es fuerte y que domina todo nuestro pensamiento, y esa verdad tiene que estar creciendo en nosotros constantemente por el estudio de su palabra. Y así me trae el recuerdo de mis hijos y de amigos que en algún momento hicieron este paso de obediencia. ¿Para qué? Para completar entonces la pertenencia, o de alguna manera para mostrarle a los demás que pertenecemos a un pueblo que Dios escogió para su gloria. Dice que somos una nación santa, un pueblo adquirido por Dios. Él hizo un pueblo, Él se decidió a hacer un pueblo, que no comenzó en la cruz del Calvario. Ese pueblo está en el plan perfecto de Dios desde un comienzo.
y lo consumó en la cruz del Calvario. Fíjense en ustedes en Isaías capítulo 51, 1, 2, le dice a Israel, oídme los que seguís la justicia, los que buscáis a Jehová, mirad a la piedra de donde fuisteis cortados y al hueco de la cantera de donde fuisteis arrancados. Mirad a Abraham vuestro padre y a Sara que os dio a luz, porque cuando no eran más que uno solo, lo llamé y lo bendije y lo multipliqué. Y en otro pasaje les dice a Israel, cuando, si bien son el más pequeño de todos los pueblos, yo os escogí. Dios quiso tener en Israel un representante ante las naciones, de que Él era un Dios justo y que disponía esa nación una ley justa, santa y buena. Él se hizo su Dios, su rey, su soberano, pero a Israel le costaba entender. Le era difícil comprender. A ese Israel Dios le promulgó la ley, la escribió con su mismo dedo. ¿Qué nación tenía esa bendición? Esa nación vio en aquel monte del Sinaí temblar y espantarse ante el poder de Dios, esconderse de su presencia, y sin embargo al poco tiempo levantó un becerro de oro. Aún no bajaba Moisés de las alturas del monte, Israel estaba totalmente distraído de su Salvador, de aquel que le había sacado de Egipto. La desobediencia a la ley, aquella que Dios presentaba, y les revelaba a ellos como nación, les traía a ellos el conocimiento del pecado, de la desobediencia. Les hacía ver los incapaces que eran para agradar a Dios, para cumplir con Dios. Ahora Israel agarró esa ley con liviandad, y en los pocos tiempos que se acordaba de Jehová cuando iba a la ley, la usaba nada más que como una muletilla para ver si podían encontrar en Dios el perdón de sus pecados. No podían ellos de ninguna manera alcanzar perdón a través del castigo. No lo podían alcanzar porque el castigo sería para ellos su muerte. Y Dios les proveyó sacrificio para sus pecados. Y dice allí en Levíticos 4:37 que debían llevar ofrenda por sus pecados. Allí en el altar debían degollar la ofrenda. Podían ser los machos cabríos, podían ser el becerro. Distintas ofrendas según la situación, distintos sacrificios. Era el sustituto para Israel de sus pecados, era el sustituto para el individuo. Para que cuando llevasen su ofrenda vieran degollar aquello que llevaban en su mano y pensasen ello, eso me tocaría a mí. Y agradecer a Dios por su gracia de no ser castigados. Nosotros pensamos en la gracia de Dios generalmente relacionada solo al sacrificio de la cruz, pero desde el principio hasta nuestros tiempos, su gracia fue manifestada a los hombres en el perdón y en pasar por alto nuestros pecados. Así pasaba por alto los pecados de Israel con aquellos sacrificios, pero eran duros de corazón. No podían entenderlo. Habían hecho de eso un ritual frío,
pequemos, total tenemos un sacrificio que me redime. ¿Entienden? Pequemos, total tenemos un sacrificio que me redime. Es como cuando Pablo les decía, ¿qué pues haremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Muchas veces los cristianos tienen la misma actitud en cuanto al sacrificio de Cristo. No se identifican con Él, no identifican que han sido crucificados y muertos al pecado. Y por causa de eso muchos males vienen sobre ellos. Cuando no hay arrepentimiento, es inútil el pecado. Es inútil el sacrificio. Si no hay un corazón arrepentido, si no hay darle la vuelta, si no hay un cambio de mente, si no existe eso, es inútil el sacrificio. Israel no lo entendía. No lo entendía. En el Salmo 51 podemos verso 15, salmo tantas veces leído y que tanto nos identifica muchas veces. Encontramos a David después de su pecado, después de que su pecado fue puesto a la luz, porque David, igual que todos los humanos, creen que si Dios no habla, no lo ve. Muchos creen así. Muchos no tienen en cuenta aquellas palabras que dijo San Pablo, que ante Él vivimos, nos movemos y somos. Ante Él estamos constantemente, pero parecería que necesitamos que alguien salga y nos diga, ese eres tú. Tu pecado está a la vista. No lo conoce el pastor, no conocen los hermanos de la congregación, quizás ni la sociedad conoce nuestro pecado. Quizás nuestro pecado no tiene que ver con las cosas groseras que hacen los hombres, manifiestas a los hombres. Quizás nuestro pecado tiene que ver con la mente, con rencores escondidos, con raíces de amarguras a las que hace referencia la palabra de Dios y que dice que no debe haber en nosotros. Y de pronto llega a nosotros una palabra más fuerte que la del profeta, la palabra profética más penetrante que espada de dos filos, y habla a nuestras mentes y golpea y nos dice, eres tú el que pecó. Nos llama a la conciencia para que esa conciencia que aún no se duerme pueda buscar a Dios y en el fuego de su holocausto, en el fuego de su espíritu purificar sus corazones de malas conciencias. Decía el salmista, Señor, abre mis labios y publicará mi boca tu alabanza, porque no quiero sacrificios que yo lo daría, no quieres sacrificios que yo lo daría, no quieres holocaustos. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, el corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. El corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Y luego sí viene la obediencia, más abajo dice, entonces te agradarán los sacrificios de justicia y el holocausto u ofrenda del todo quemada. Entonces ofrecerán becerros sobre tu altar. Primero el corazón contrito y humillado, lo había aprendido David. David sabía que él podía llevar al altar todos los sacrificios necesarios y que la ley lo estipulaba y cumplir con la ley de Dios y aún así no hallaría el agrado de Dios. Pero cuando
comprendió que todo aquello que le mortificaba por su pecado, que le había apartado de la gracia de Dios. Él sentía que Dios lo había dejado. Dios no lo había dejado, pero él sentía que Dios lo había dejado. Él decía para sí, vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustenta. Él sabía que había perdido algo de lo que había gozado y en aquel momento no lo estaba disfrutando. Así muchos creyentes, muchas veces distraídos, porque han dejado de leer su palabra, porque han dejado que aquellos medios por los que Dios imparte sus bendiciones no sean en él un hábito piadoso en la presencia de Dios, y entonces se dejan deslizar hacia el mal, y estando en esa condición, su corazón afligido clama a Dios por el Espíritu, Abba, Padre, vuélveme el gozo de tu salvación, y espíritu noble me sustente. Así que el Señor a su nación, allá a su nación Israel, le dio rey, era él, le dio su ley, le dio a través de la ley los medios para conciliarse cuando esa ley era transgredida, pero a Israel le costó y nunca comprendió. Y Dios sabía que nunca habría de comprenderlo. Y proveyó entonces un sacrificio mayor todavía y eterno en la imagen de Jesucristo. Un nuevo pacto preparó para nosotros. Un pacto que habría de incluirnos a nosotros con un solo pueblo, uniendo aquel pueblo rebelde de los que tenía su remanente, uniéndonos con nosotros, como decían los judíos, los gentiles, lejos de Dios, sin Dios y sin ley en este mundo. Y habría ser Cristo quien reinase ahora, imponiéndose sobre su pueblo, con lazos, con lazos de amor, dice su palabra. Si leemos en 1 de Pedro, capítulo 2, 9, del versículo 9 al 10, dice, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero que ahora habéis alcanzado misericordia. Y si leemos en Romanos capítulo 10, verso 19 al 21, dice, también digo, ¿no ha conocido esto Israel? Primeramente Moisés dice, yo os provocaré a celos con un pueblo que no es pueblo. Con pueblo insensato os provocaré a ira. Isaías dice resueltamente, fui hallado de los que no me buscaban. Me manifesté a los que no preguntaban por mí. Un día el hombre tropieza con la verdad de Dios. Y Dios tiene misericordia de él.
porque así lo quiso. Me contaba un testimonio el hermano Ariel ayer de alguien a quien siempre le insistía: ¿cuándo vas a venir y vamos a leer de la Biblia? Insistió varias veces. Un día se cansó y dice: me bajé de la moto con el carácter de él, me imagino. Y la nombra a la persona y le dice: si el Señor viene esta noche, vos te vas al infierno. Yo me reía y dije: está loco. Tropezó esta persona con esa palabra. E inmediatamente, a los pocos días, se entregó al Señor y le confesó que no pudo dormir esa noche. Porque siempre la respuesta era: ya va a llegar mi hora, ya va a llegar mi hora. Y si el Señor llegase. No le buscaba, ni intención, pero Dios puso los ojos en ella. La llevó al arrepentimiento y le dio la gracia de la salvación. Fui hallado de los que no me buscaban. Así dijo Isaías. Así dijo el Señor por voz de Isaías. Ahora este pueblo, nosotros, se nos reveló esa gracia inmensa. Aquello que no podían entender los israelitas, que el perdón era por gracia, porque alguien moría por ellos. Ellos creían que el perdón venía porque sacrificaban al cordero, al becerro. No venía por ello. Venía por la gracia de Dios, que pasaba por alto sus pecados y el castigo caía sobre aquellos becerros. Tenían que entenderlo. No lo entendían. Y entonces el Señor a nosotros, que nos entregó el conocimiento de la gracia, también dijo: habría de escribir en nuestros corazones sus leyes. Aquello que escribió con el dedo en piedra, ahora lo escribió en el corazón nuestro, para que nunca se borre, para que permanezca constantemente sus leyes, su palabra en nuestros corazones, golpeando constantemente nuestras mentes, para corregir nuestros pasos, para enderezarnos, para hacernos santos. Es su palabra la que nos lleva a la santidad, porque es su palabra la que golpea nuestras mentes, su palabra la que retumba en nosotros cuando extraviamos nuestros pasos. Su palabra es verdad. Santifícalos en tu verdad. Donde había pecado y culpa, Dios puso arrepentimiento. Y puso el perdón. Y también puso el sustituto. Un sustituto perfecto. Para que Israel tenía que ir y presentar ofrenda por los pecados por yerro, dice, por equivocación. Igual será pecado. Yo que nosotros decimos: bueno, yo no sabía. El Señor sí sabía. El pecado es pecado aunque yo no sepa que es pecado. Y me mancha igual aunque yo no sepa que es pecado. Pero aquel holocausto que ardía constantemente en el altar debe arder constantemente en nuestros corazones, purificándonos. Debe arder. Es el Espíritu de Dios que garantiza esto en nosotros. El Espíritu de Dios arde en nuestros corazones. En Romanos capítulo 6, dice:
Amén. Romanos capítulo 6 dice, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Y entonces, esto que estamos por hacer hoy tiene una relevancia importantísima en cada cristiano. El bautismo no es simplemente un acto de obediencia. Si lo tomamos solamente como un acto de obediencia, es solamente eso. Es pasar por las aguas. Simplemente eso. Pero si consideramos el bautismo como fue predicado por Juan y como lo instituyó Jesús, entonces tiene una relevancia grandísima para nosotros. Si en verdad hemos muerto con Cristo y si hemos sido sepultados con Él en nuestra vida espiritual, aquello que manifestamos en las aguas tiene que ser para nosotros una marca tan fuerte, tan firme, que nos acompañará todos los días de nuestras vidas. Dice en el versículo 3, ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. No hay excusa para el pecado, para cometer pecado para el creyente. El creyente tiene la responsabilidad de vivir en santidad ante Dios y dejar que esa santidad se manifieste como una obra de Dios en nosotros, llevada a cabo por su palabra. Podemos decir que la palabra de Dios es el cincel que golpea constantemente, moldeándonos a la imagen de Dios. Pero el golpe a aquel cincel es el martillo de Dios. Quebrantará la peña, quebrantará nuestras mentes, nos humillará en su presencia. Así entramos, como decía el hermano, a ser miembros plenos, podemos decir así, de esta gran familia de Dios, de este gran pueblo de Dios, a través del bautismo por agua. Yo creo que el hermano les habrá explicado más de una vez qué es el bautismo por agua. No nos vamos a abundar en ello. Lo que sí sabemos es que para ser bautizado el hombre tiene que sumergirse, enterrarse en las aguas del bautismo para representar su muerte plena, completa en ella, en Cristo, y resucitar luego en Él, saliendo victorioso como demostración al mundo de lo que Dios ha hecho en su vida. Una vida nueva en Cristo Jesús. Y dice así, terminando, yo quisiera compartirles un pasaje en Hebreos capítulo 12, 22. Quizás sea uno de los pasajes más hermosos al que hace referencia la palabra de Dios en cuanto a dónde nos hemos acercado y ante quién el Señor nos ha parado. Y si lo consideramos, no podremos estar distraídos en cuanto a esta realidad
y tampoco en cuanto a nuestra vida de santidad con Él. Dice en Hebreos capítulo 12, verso 22, del 18 al 21, dice: ustedes no os habéis acercado al monte que se podía palpar. Ustedes no se acercaron a la promulgación de la ley. Eso era magnífico. Yo creo que si quisiéramos estar en ese momento y ver la manifestación de Dios en aquel lugar, porque somos gente que nos movemos por vista, ¿verdad? Quisiéramos ver aquel acontecimiento. Y sin embargo, en lo espiritual, dice aquí el autor de la carta a los Hebreos, y atiendan bien lo que dice, y tómenlo con responsabilidad, porque no es poca cosa lo que Dios ha puesto en nuestras manos. Si los ha hecho real sacerdocio, nación santa, si hemos sido adquiridos por Él, si nos dio la misión de anunciar las verdades de Él, si todo esto es en realidad en nosotros, si eso es una realidad en nuestras vidas, y si a esto le sumamos lo que dice aquí, sino que os habéis acercado al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo, a Jerusalén la celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles, a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos, a Dios el juez de todo, a los espíritus de los justos hechos perfectos, a Jesús el mediador de un nuevo pacto y a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. Mirad que no desechéis al que desecharon, al que los amonestaba en la tierra, muchos menos nosotros si desecharemos al que amonesta desde el cielo. Mirad, no desechéis al que hablaba, porque si no escaparon aquellos que desecharon al que los amonestaba en la tierra, mucho menos nosotros si desecharemos al que amonesta desde los cielos. La voz del cual conmovió entonces la tierra, pero ahora ha prometido diciendo: aún una vez, y conmoveré no solo la tierra, sino también el cielo. Y esta frase aún una vez indica la remoción de las cosas movibles como cosas hechas, para que queden las inconmovibles. Así que, recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios agradándole con temor y reverencia. Porque nuestro Dios es fuego consumidor. No lo tomen a la ligera, le quiso decir. Nuestro Dios es fuego consumidor. Nos hemos acercado a la misma presencia de Dios y debemos tenerlo en cuenta y ser sobrios, responsables, vivir en santidad como demanda de verdaderos hijos del reino. Somos su pueblo porque Él así lo quiso. Él proveyó el medio, el Señor Jesucristo. Valoremos ese don y vivamos conforme a su palabra. Que el Señor les bendiga.